Buenas noches, mi nombre es Wilson Mera Acosta, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Voy a explicar la actividad de gráficas primitivas del paso 3 del curso de computación gráfica con código 299-210. Bueno, los primeros pasos es crear como tal un proyecto en Java. En este caso utilicé la plataforma NetBeans. Y dentro del paquete, como tal, el primer paso es crear un formulario, que en este caso lo voy a llamar prueba, porque ya tengo como tal el código construido, pero es solamente para evidenciar los pasos previos. Inicialmente se crea un panel, ¿sí? Se agranda pues del tamaño que se requiera y se le da un nombre. En este caso le voy a poner panel de prueba. Y listo, se puede evidenciar que acá en la parte de las propiedades aparece el nombre del panel. Posteriormente se agregan los botones con los cuales se va a empezar como tal a hacer los dibujos. Tengo dos formas, ¿sí? Prueba 1 y le asigno la variable btn prueba 1. A este le puedo asignar en el evento mouse click. Le puedo asignar como tal el botón para que me le asigne este evento al botón y pues de forma automática me manda a la parte del source, que es el código, en la parte del evento, ¿sí? Existe otra forma y esa la vamos a ver con el botón de prueba 2. Le vamos a asignar una variable btnb, un nombre, prueba 2, y en vez de venir acá al evento y seleccionar como tal, pues le doy doble clic, me abre como tal otra vez el código y en este caso tengo también un método, pero con un evento que se llama Action Performed, no mouse click. Ambos funcionan, con ambos lo hice, como se puede evidenciar acá en mi formulario como tal, donde tengo ya configurado el tema de las figuras. Si vamos al código, podemos ver que con el rectángulo, no, perdón, con el cuadrado tengo el evento mouse click, con el triángulo tengo el action performed. Si ejecutamos eh, como tal el programa, podemos ver que tanto el cuadrado como el triángulo se dibujan, ¿sí? Cualquiera de estos se va dibujando. Y vemos como tal el dibujo final. Vamos a evidenciar cada una de las formas. Entonces, debe existir una clase que tenga el método principal, que es el que me permita instanciar el formulario, ¿sí? Que en este caso lo voy a identificar con el form, y hacer que este form sea visible por método de la característica setVisible. Y debo poner que sea verdadero para que se pueda visualizar lo que yo dibuje en este formulario, ¿sí? Por eso puedo ver cuando lo ejecuto que puedo ver como tal cada uno de los botones y lo que allí dibuje. Entonces, vamos a esta clase de computación gráfica que tiene el método principal, solamente se le hace esto, ¿sí? Solamente se instancia el formulario, se hace visible y ahí queda. Tenemos otra clase, aparte del gráfico y de la clase principal, que es en donde va a estar el diseño de cada una de las figuras, ¿sí? Aquí le vamos a dar la característica del color y dibujarlo, ¿sí? En el formulario, que es el de gráfico figuras, cuando vamos al código, se evidencia que se pasan valores, ¿sí? Estos valores son los correspondientes a cada uno de estos parámetros dependiendo de la figura, ¿sí? Entonces, para el caso del cuadrado, tengo que recibo 5 parámetros en este método.
en donde uno es de tipo Graphics, que es la librería que me permite dibujar estas formas. El segundo es el valor de la posición en el eje X de mi figura. El tercero es la posición en el eje Y de la figura. El tercero es el tamaño del ancho de la figura y el que sigue es el tamaño del alto de mi figura. En este caso es un cuadrado, entonces, pues por medio de la variable g, que es la que me llama como tal los componentes y todas las características de la librería Graphics, yo digo que por medio de la característica setColor le puedo asignar el color gris a mi figura, ¿sí? Y también por medio de la variable g puedo hacer que se dibuje por medio de la característica fillRect. Existen dos formas de dibujar este cuadrado. Bueno, para terminar esta parte, recibo aquí el valor de x, y, ancho y alto, ¿sí? Existen dos formas de dibujar este cuadrado. Como miramos ahorita en la ejecución anterior, yo lo dibujo y está relleno de color gris. Si yo aquí en vez del fill le pongo un draw, pues sucede que cuando yo vaya a dibujar mi cuadrado, solamente va a pintar de color gris los bordes de este dibujo, el resto va a estar sin relleno, ¿sí? Esta fue la razón por la que en vez de draw escogí fill, porque me permite que mi figura esté rellena de color y me le da un poco más de vida. Entonces, vemos que recibimos entonces 5 parámetros para el tema del cuadrado. Vamos a gráfico figuras, buscamos el método privado, ¿sí? Y me permite pasarle los valores que yo requiero. Sin embargo, para poderle pasar a ese método de cuadrado los valores que se requieren para hacer el dibujo, debo llamar primero la clase en donde está ese método creado que se llama diseño figuras, ¿sí? Como bien se puede ver, tengo que llamar el método, lo hago por el nombre de la clase, punto, el nombre del método, y dentro de los paréntesis, como tal, le paso la pizarra, que es el panel que inicialmente se crea. En este caso, mi panel se llama pizarra. Si miramos aquí, se puede evidenciar que se llama pizarra. Entonces le paso la pizarra por medio de el método getGraphics, ¿sí? Le paso el valor de la ubicación en X, valor de la ubicación en Y el tamaño de mi cuadrado. Le voy a poner que es de 70 por 70. Esto me lo va a recibir en diseño figuras por medio de estos parámetros que están aquí ya como tal mencionados en el método, y pues estos valores se los paso a mi fillRect y esto ya me permite dibujar el cuadrado. Si voy a dibujar la línea o un rectángulo, pues vengo acá, cada uno tiene su propio método, rectángulo, línea. Sin embargo, lo único que varía es el valor. ¿Cómo así? Sí, igual, instancio la clase, llamo el método, le paso los valores que me solicite ese método, que en pocas palabras, que es el mismo, lo mismo que solicita el cuadrado, solamente que para dibujar la línea, lo que yo hice fue decir que de ancho me mide 300 y de alto, ¿sí? Me mide solo 2. Y eso hace que al dibujar la línea yo pueda visualizar esto, ¿sí? Es precisamente un tema de tamaños. Lo mismo el rectángulo, pues en vez de 2, en el tema de alto, bueno, en este caso mi rectángulo no es más ancho, sino que es más alto, entonces le pongo 40 de alto, 20 de ancho. Y ya, y lo ubico en mi plano cartesiano y así dibujo como tal esto. Las siguientes figuras son el triángulo y el óvalo. Vamos a ir primero por el triángulo. Para el triángulo no hay una característica o un método definido, como por ejemplo para el cuadrado, que es el fillRect, sino que hay una característica que se llama polygon, que puede ser draw polygon o fill polygon, dependiendo de cómo lo quieras pintar.
Y este me permite decir cuántas esquinas va a tener mi figura. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi figura va a tener 3 esquinas porque es un triángulo. Si fuera un hexágono, entonces le pondría 6. Si fuera un pentágono, le pondría 5 y así. Entonces, esa es la característica de este método que me permite como tal ponerle las puntas que yo quiera a mi figura. Este polígono funciona de una forma particular porque no es un valor entero único, sino que es un arreglo como tal, ¿sí? Es un conjunto de valores que se le pasan para una sola variable. Es decir, aquí recibo la librería como tal, tengo mi variable g, que es de tipo graphics. En mi posición x tengo el arreglo x, que es de tipo entero. En mi posición y tengo mi arreglo de tipo entero también. Y pues tengo como tal el parámetro que se llama puntas, que es la cantidad de puntas que va a tener mi figura. Le asigno un color, que en este caso es amarillo, y le paso los parámetros que se reciben. Vamos a gráfico figuras y vemos que mi posición X tiene 3 valores que corresponden a posición en X, alto y ancho. Bueno, ancho y alto. Y en Y sería mi posición en Y, ancho y alto. ¿Sí? Con esto, pues yo como tal le digo que mi triángulo deberá tener estas medidas con estas posiciones y pues deberá ser un triángulo porque claramente le paso el 3. Cuando lo ejecuto, pues este es mi triángulo en la posición en la que se visualiza. Ahora pasamos a el óvalo, que en este caso lo llamé botón círculo. Lo mismo, llamo la clase, llamo el método, le paso los parámetros. En este caso también se pasan 5 parámetros, que es la pizarra, en donde está el dibujo, posición X, posición y tamaño en ancho y alto. ¿Sí? Como es un círculo, pues tanto ancho como alto serán del mismo tamaño. Si fuese un óvalo achatado horizontalmente, pues entonces este valor debería de ser mayor. Si fuese un óvalo alargado de forma vertical, pues entonces debería de ser mayor este. Y pasándole estos parámetros a el método que se llama óvalo, pues entonces lo mismo, los recibo, le asigno un color y le paso los parámetros al fill oval que me permite como tal dibujarlo. Y pues como se ve al inicio, efectivamente se puede evidenciar la unión de cada una de las figuras que forma un paisaje. Muchas gracias.